Es una alegría, un privilegio que Dios nos da en esta noche. Nuevamente tener este tiempo en el cual pues compartir su palabra, un tiempo maravilloso, diríamos la mejor parte de este día, en el cual pues vamos a compartir una enseñanza de la palabra de Dios, confiando pues que en esa ayuda de Dios, en esa guianza del Espíritu Santo será de bendición para todos nosotros, pero de manera especial pues será para la estación del nombre de nuestro Señor. La enseñanza de esta noche se denomina regocijémonos en el Señor siempre y dejemos a un lado la ansiedad. El tema se llama regocijémonos en el Señor siempre y dejemos a un lado la ansiedad. Así se llama pues el tema. Para ello voy a pedirles de que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículo 4 al versículo 9. Voy a pedirle allí que en su Biblia, usted saque ahí su Biblia, ahí en su casita, y que abra su Biblia pues en ese carta pues a los Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 4 al versículo 9. En lo que ustedes lo encuentran, pues siempre doy algunos datos acerca de los libros, acerca de las epístolas. Una cosa pues importante es saber de que la Biblia nos habla de versículos, pero los versículos están contenidos en libros. Y en esos libros siempre encontramos el propósito para el cual pues Dios escribió esos libros. Hay un propósito siempre de Dios para nosotros, y en este caso de los Filipenses, que es una epístola escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, encontramos pues un tema maravilloso. Ese tema maravilloso trata acerca pues del gozo cristiano, y ese gozo cristiano únicamente se encuentra pues en la persona pues de Cristo. Creo de que ya habremos encontrado Filipenses 4 pues del 6 hasta el versículo 9. Ahí en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor, dice, siempre. Otra vez os digo, dice, regocijaos. Pero nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice, en Cristo, dice Jesús. Le invito a que oremos, a que esté ahí en su casa, incline su rostro y pidámosle pues a Dios en esta noche su guianza, pidámosle su iluminación. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos, amado Dios, que seas tú guiándonos a través de esta enseñanza, que esta enseñanza pues traiga edificación, que traiga fortaleza, que traiga gozo a la vida de tu pueblo, Señor, en medio de tiempos difíciles. Que tu palabra sea pues esa luz, esa antorcha que ilumine toda oscuridad, amado Dios, de manera que nuestras vidas puedan ser fortalecidas. Pedimos, Espíritu Santo, toda esta guianza, y que todo pues sea para gloria del nombre de nuestro Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Como introducción pues, hermanos, a este tema que se denomina regocijémonos en el Señor siempre y dejemos a un lado la ansiedad. Como introducción pues yo hago una pregunta. Esa pregunta pues dice, ¿quiere usted tener paz y tranquilidad allí en su alma? Con eso comienzo pues la introducción a este tema. ¿Quiere usted tener paz y tranquilidad allí a su alma? Yo creo que si esa pregunta pues la hiciera a muchas personas, yo creo que la respuesta pues sería un contundente sí. Pues, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad, yo quiero tener gozo en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos convulsionados. Pero esa pregunta y esa respuesta me llevarían a mí a una segunda pregunta. Esa segunda pregunta sería, ¿y dónde compro yo eso? ¿Dónde puedo yo obtener esa verdadera paz? ¿Dónde puedo yo obtener esa verdadera tranquilidad? Esa sería pues una segunda pregunta. De manera pues de que en esta noche, ¿verdad? Esa respuesta la vamos a encontrar en la epístola a los Filipenses. De manera que si usted está buscando paz, si usted está buscando tranquilidad, si usted está buscando ese gozo cristiano, sepa de que en la Biblia hay una epístola, se llama la epístola a los Filipenses,
Y ahí encontramos las bases, el fundamento doctrinal para el gozo cristiano, el fundamento doctrinal para esa paz y para esa tranquilidad pues que tanto las personas en este momento pues están buscando. El mundo está buscando paz, el mundo está buscando tranquilidad, el mundo está buscando gozo, pero tristemente pues el mundo lo está buscando de maneras equivocadas, lo está buscando en las personas equivocadas. Lo busca muchas veces tomándose una pastilla para poder dormir, lo busca algunas veces tomando alguna bebida alcohólica, tal vez alguna droga que temporalmente le traiga un gozo, y en otras ocasiones pues y simplemente ignora la realidad, pero la realidad pues sigue estando ahí presente, e ignorar la realidad no trae pues ningún beneficio pues a la vida de cada uno pues de nosotros. De manera que nuestra enseñanza de esta noche trata sobre ello, ¿verdad? De cómo pues en Cristo encontramos nosotros ese gozo, de cómo en Cristo encontramos esa paz, de cómo en Cristo podemos elevar nuestras oraciones acompañadas con acción de gracias, y en Cristo pues vamos a encontrar esa respuesta a esas oraciones, y esas oraciones nos llevará pues a esas acciones. Entonces el primer punto de la enseñanza de esta noche, el primer punto yo lo he denominado el mandato de la palabra de Dios. Lo primero que Dios nos manda acá en esta porción que estamos leyendo, ahí en Filipenses 4:4, lo primero que la palabra nos manda es a que nos regocijemos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ese es lo que el Espíritu Santo está hablando a la vida de nosotros, a la vida de la iglesia, y lo está hablando en ese momento por medio del apóstol Pablo. De manera de que el mandato pues es a que primeramente usted y yo nos regocijemos. Aquí yo pues nos gocemos siempre, ¿sí? Aquí dice, ¿verdad? Regocijémonos en el Señor, dice siempre, o sea, siempre es todos los días, siempre es a cada momento. Lo que Pablo está diciendo es que vivamos con alegría la vida cristiana, y él dice, lo he dicho y se los digo otra vez, vivan con alegría la vida cristiana. De manera que esta vida maravillosa, esta vida cristiana, esta vida que es un regalo de gracia, un regalo que Dios nos ha dado, usted y yo debemos de vivirlo con alegría, ¿verdad? Entonces, ese gozo y ese regocijo de lo cual el apóstol Pablo nos está hablando, no es un gozo de que depende de las circunstancias externas. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias externas, sino de que es un gozo que emana del corazón, sabiendo de que ahora nuestra vida está en Cristo, sabiendo de que ahora le pertenecemos a Cristo, y Cristo tiene el control de la vida nuestra para bien nuestro, para gloria de Él, el control de todas las cosas, grandes y pequeñas, todo está en perfecto control de nuestro Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Tal vez pensaríamos nosotros que el apóstol Pablo, tal vez pensamos de que está en una situación muy buena, o tal vez pensaríamos de que está pues ahí en un hotel, que está pues allí en una casa muy bonita, tal vez pues pensaríamos de que están rodeados de comodidades, pero nada de esto está aconteciendo pues en la vida del apóstol Pablo, sino de que Pablo pues en estos momentos está en prisión. A estas epístolas se le llama las epístolas desde la prisión. Desde la prisión pues este anciano, Pablo ya es un anciano entre 80 y 90 años, desde esa prisión este hombre que no tiene comodidades, desde ese día a día en el cual pues él está viviendo allí, y en el cual él está encadenado juntamente con un soldado romano para que no haya ninguna oportunidad que Pablo escape. Desde esa prisión él nos está diciendo que nos gocemos cada día. Usted y yo no estamos en prisión, tal vez estamos en la casa, tal vez diremos, llevamos ya pues 2 semanas de estar en la casa, pero no estamos nosotros en prisión, no estamos en las circunstancias en las cuales estuvo este anciano, de manera que abundan las situaciones, abundan los motivos, las razones por las cuales usted y yo tenemos que gozarnos pues siempre pues en el Señor. Pero aparte de eso pues Pablo, ¿verdad?
Pablo pues está viviendo muchas situaciones. Pablo pues está ya pronto para ser sacrificado, así como él dice ahí en sus epístolas, estoy pronto, dice, ya para entregar, dice, mi vida en sacrificio. Ya los días de Pablo pues están llegando a su fin. No hay ahí en esa prisión, no hay muchos amigos que acompañen a Pablo. Al contrario, sí hay muchos enemigos que quieren callar a Pablo, muchos enemigos que están totalmente dispuestos a que la palabra de Dios no se siga predicando, pero en medio de todas esas circunstancias hay un gozo grande en la vida de este anciano, en medio de toda esa prisión que él está viviendo, en medio de saber de que no tiene muchas amistades, pero él dice, regocijaos en el Señor siempre, de manera de que este hombre había encontrado su verdadera felicidad. Y así como él lo dice, de que él tiene todo por basura, con tal de ganar a Cristo, el conocimiento de Cristo. Todas las cosas le eran estimadas por basura, todas las cosas eran secundarios. Lo principal que había en la vida del apóstol Pablo era Cristo, y en ese Cristo él había encontrado la plenitud de vida. Cristo era su tesoro, Cristo era su deleite. Entonces Pablo en este momento nos está hablando como ese hombre más feliz que existe en este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que los cristianos debemos de ser las personas más felices que hayan en este mundo. Porque ese gozo y esa felicidad no depende de las circunstancias externas que vivamos, sino que ese gozo y esa felicidad es saber de que ahora estamos en Cristo. Así como Cristo encontró a Pablo, así también Cristo nos encontró a nosotros. Y ahora usted y yo somos hijos y somos siervos de Jesucristo. Entonces tal vez alguien preguntará, ¿y cómo pues, cuál es la razón para gozarnos tanto? O sea, ¿cuál es el motivo para estar tan alegre? ¿Verdad? Así como cuando alguien llega a su casa y lo ve con alegría y le dice, ¿cuál es el motivo de que estés tan alegre? Los motivos son muchos, y todos los motivos que tenemos para gozarnos en Dios son grandes y son profundos. Nos gozamos en Dios en el sentido de que Él vino a morar entre nosotros. En que el Padre envió al Hijo, ese es un gozo grande. El Padre envió al Hijo a vivir aquí entre nosotros. De que Dios vino acá a este mundo. Porque usted y yo no podíamos llegar al Padre. El Hijo tuvo que venir a este mundo. Vivir entre nosotros, sin pecado. Explicarnos el Evangelio de Jesucristo. Un gozo grande de que nos trajo las buenas nuevas de salvación, nos trajo la buena noticia. Cristo trajo esa buena noticia. Y nos gozamos en esa vida sin pecado, en esa vida completa de santidad del Hijo de Dios. Nos gozamos en esa victoria que el del Calvario, nos gozamos en la resurrección de Cristo, que nada pudo detener a Cristo. Él venció en esa cruz del Calvario, y nos gozamos en que Él nos haya hecho sus hijos, nos gozamos en que Él haya mandado al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo aplicó esa salvación a la vida de cada uno de nosotros. Nos gozamos en las tribulaciones, nos gozamos en las pruebas, sabiendo que las tribulaciones y las pruebas están formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, y nos gozamos en esa gracia divina, una gracia que no solamente nos salva, sino que una gracia que todos los días nos ayuda, una gracia por la cual usted y yo perseveramos todos los días de nuestra vida, y nos gozamos que en el que comenzó la buena obra la terminará hasta el final. Y nos gozamos en esta noche también de manera especial que usted y yo somos hermanos, de que usted y yo estamos unidos por la sangre de Cristo, que somos un pueblo y que somos pues una familia. Con esto pasamos al segundo, a la parte B del primer punto de la enseñanza, el mandato de la palabra. El segundo mandato de la palabra lo encontramos al inicio de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. El mandato es que usted y yo no estemos afanados por nada estéis afanosos. El afán significa una preocupación desmedida, una preocupación en el sentido negativo, porque hay una preocupación en el sentido positivo. Pero acá cuando habla de afán está hablando de una preocupación en el sentido negativo. Está hablando de que el alma del cristiano se llena de ansiedad, que el alma se llena de una preocupación desmedida, de una preocupación dañina, que el alma del cristiano se llena de una grande aflicción.
Entonces, esta ansiedad viene a ser dañina. Viene a ser dañina en el sentido que ansiedad también significa una mente dividida. Significa que mi mente está más enfocada en miles de cosas. Significa que en mi mente hay un mar de ideas, hay una tempestad de pensamientos, pero en esos pensamientos probablemente no hay espacio para la palabra de Dios. Por eso la ansiedad, por eso el afán es muy dañino en el sentido que nos aparta de Dios, nos aparta de la palabra, nos aparta de la comunión con Dios, de manera pues de que echemos fuera el afán, por nada estemos afanosos. Afán significa ansiedad, ¿verdad? Acá significa también ansiedad. Entonces la ansiedad es pecaminosa. Es pecaminosa en el sentido que proviene de la desconfianza, proviene de la incredulidad. Entramos en ansiedad cuando pensamos de que Dios no nos va a ayudar, cuando pensamos de que Dios está bien lejos, cuando pensamos de que Dios no nos oye, cuando pensamos de que quizás solitos estamos en medio de este mundo, cuando pensamos tantas cosas, caemos en una ansiedad tremenda, es fruto de una incredulidad y por lo tanto pues esa ansiedad pues es pecado. Cabe bien en este ejemplo hacer memoria cuando Marta y María llevaron a Cristo a su casa, ¿verdad? Recibieron a Jesús ahí en su casa. Pero dice allí en los evangelios de que Marta dice estaba muy afanada, dice, con muchas cosas. Entonces en eso que Marta estaba afanada con muchas cosas, vino pues y María pues había escogido la mejor parte, que es oír la palabra de Dios, estar a los pies de Cristo. Pero viene Marta pues en tantas cosas que ella estaba afanada, viene pues y le dice al Señor, mira, le dice que no tienes cuidado, que mi hermana no me ayuda, pues me está dejando servir sola. Entonces viene el Señor pues y le dice, mira Marta, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa es la expresión del Señor para ella. Lo que el Señor le está diciendo en este momento a Marta es que el corazón de ella está afanado, que la mente de ella está afanada, que la mente de ella está en miles de cosas y que todas esas situaciones, todo ese afán le está trayendo una molestia. Está prestando un servicio bueno, pero lo está prestando con una molestia, aquello le está causando una molestia y precisamente eso se debe a que ella fue primero a la acción, ella fue primero al servicio y se olvidó que lo primero es la comunión con Dios. ¿A qué nos manda Dios? Dios nos manda a hacer muchas cosas nos manda a hacer Dios, muchas, y dentro de ellas la gran comisión que es la más especial. Pero primero Dios nos invita y nos manda a que primero estemos con Él, a que primero tengamos comunión con Él. María primeramente tuvo comunión con Él. En esa comunión con Dios escuchó su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para la vida nuestra. Y cuando esa voluntad es manifiesta, usted y yo ya sabemos qué tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos una gran enseñanza allí, pues en este ejemplo de Marta y María, y la enseñanza es que antes de la acción está la comunión. Antes que vaya a hacer las cosas que Dios nos manda, tenga un tiempo de comunión con Dios, escuche su palabra, medite en su palabra y después iremos a hacer las cosas en esa fortaleza y en esa guianza de Dios por el Espíritu Santo y por medio de su palabra. Vamos a un segundo punto de esta enseñanza. El segundo punto lo encontramos en Filipenses 4:6. Y dice, por nada estéis, dice, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El segundo punto yo lo he denominado como una pregunta, ¿cómo logro echar la ansiedad de mi alma? Ese es el segundo punto, ¿cómo logro sacar esa ansiedad de mi alma? La medicina contra la ansiedad no es la inactividad, no es la inacción, podríamos decir, sino de que la medicina contra la ansiedad es la oración acompañada de acción de gracia. Esa es la medicina contra la ansiedad. ¿Cuál es? La oración acompañada con acción de gracias. Entonces, por eso es que Pablo pues nos está mandando acá de que en vez de la ansiedad pues que oremos, pero que todas esas peticiones, todos esos ruegos, esas súplicas, las presentemos pues a Dios acompañadas de acción de gracias.
Entonces ahí tenemos el secreto. Ahí está el secreto de esta porción bíblica que estamos leyendo. El secreto está en que mis peticiones tienen que ir acompañadas de acción de gracias. El secreto está que antes que yo haga mis peticiones, yo tengo que darle gracias a Dios. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, si en esta noche yo vengo delante de la presencia de Dios, yo vengo en oración, en peticiones, en ruegos, en súplicas, pero antes que yo externe mis peticiones, mis ruegos y mis súplicas, yo voy a decirle al Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque independientemente de cuál sea tu respuesta, yo sé de que va a ser bueno lo que tú mandes a mi vida. Porque tú eres el Dios infinitamente sabio, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que conoce todas las cosas y tu voluntad es perfecta. Entonces, antes que yo te haga mis peticiones, yo te agradezco porque todo lo que va a venir de tu mano para mi vida va a ser bueno. Y dentro de eso, pues, podemos poner, por ejemplo, cuando venimos y le pedimos a Dios algo, pero ese algo está fuera de la voluntad de Dios. Entonces podemos decirle, Señor, pues yo te doy gracias, ¿verdad? Porque si yo en esta noche yo estoy pidiendo algo que está en contra de tu voluntad, yo sé que tú no me vas a conceder estas cosas, porque tú eres un Padre bueno, porque tú quieres el bien para mí y por lo tanto yo sé que tú no me vas a conceder aquello que esté malo, por lo tanto yo te doy gracias porque tú cuidas de la vida mía. Pero también podría ser otro caso en el cual yo le estoy pidiendo algo a Dios, en el cual yo tengo una petición específica a Dios, pero viene Dios y me dice, no, no te voy a dar eso, sino que te voy a dar otra cosa. Entonces también tengo que darle gracias de que Dios no me dio lo que yo pedía, sino que Dios me dio lo que Él dijo, lo que está en su voluntad, y probablemente pues era contrario a lo que yo había pedido, pero yo tengo que sentir alegría, ¿verdad? ¿Alegría en qué sentido? Dios me está protegiendo, Dios me está ordenando y la voluntad de Dios es perfecta, la mía no. Si Él me hubiera pues dado lo que es mi voluntad, probablemente pues hubiera sido pues dañino pues para la vida mía. Por lo tanto, cuando vayan sus súplicas, antes siempre dele gracias a Dios por aquella respuesta, sabiendo que de Dios siempre viene lo mejor para cada uno de sus hijos, lo mejor pues para su iglesia. Entonces con eso avanzamos al punto número 3. El punto número 3 lo encontramos ahí en Filipenses 4:7. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4 versículo 7. El tercer punto de la enseñanza yo lo he denominado cuando la oración reemplaza la preocupación, sobreviene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando mi oración reemplaza a mi preocupación, en ese momento viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Otra vez, cuando mi oración reemplaza toda mi preocupación, mi ansiedad, en ese momento viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos dice, ahí en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando hemos ido a esa presencia de Dios, cuando hemos ido con acciones de gracias, cuando hemos ido con nuestras peticiones, dice el apóstol Pablo que va a venir esa paz, dice, de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios actúa como un centinela. Un centinela es aquel que se ubicaba allá en una torre y de esa torre pues él estaba viendo hacia el horizonte donde podría aparecer el enemigo. Y si había peligro venía él y daba una advertencia. Si había peligro venía él y en ese tiempo sonaba una trompeta y el pueblo que estaba adentro sabía de que un peligro se acechaba y ese pueblo se preparaba para que ese peligro no entrara allí donde estaba ese pueblo. De esa manera pues Dios sigue haciendo eso con nosotros. Dios es ese Dios maravilloso, ese Dios que nos cuida. De modo que cuida el corazón de nosotros. Dios cuida el corazón suyo, Dios cuida el corazón de cada uno de sus hijos, sabiendo de que del corazón mana la vida, sabiendo de que del corazón salen los pensamientos, sabiendo de que del nuevo corazón salen las cosas santas, las cosas
que agradan a Dios y que ese corazón debe de cuidarse, y de esa manera Dios cuida el corazón de nosotros, de modo que cuando viene el ataque de los enemigos que tenemos, Dios está presto ¿a qué? A darnos discernimiento, Dios nos da luz, Dios nos da advertencia. Hermanos, tenemos tres grandes enemigos: Satanás, el mundo y la carne caída, el remanente que todavía tenemos. Tres grandes enemigos. Y esos enemigos cooperan, ¿para qué? Para dañarnos. No nos pueden quitar la salvación, esa ya fue dada por gracia en Cristo Jesús, pero sí en algún momento pueden hacer de la vida del creyente una vida muy lamentable. Eso puede hacerlo el enemigo, pero es ahí donde usted y yo debemos de estar prestos a lo que Pablo nos está indicando acá pues en esta enseñanza, ¿verdad? De manera de que vayamos a Dios, echemos las ansiedades y Dios va a guardar el corazón de nosotros. ¿De qué? De las mentiras de Satanás. Va a guardarnos ¿de qué? De las acechanzas del mundo. ¿De qué más Dios va a protegerme? De mí mismo, en aquella naturaleza caída, en aquellos pensamientos que en ningún momento pues honran a Dios. Entonces el último punto de nuestra enseñanza está en Filipenses 4:8. Yo le he denominado la oración me lleva a la acción. El cuarto punto de la enseñanza de esta noche, la oración me lleva a la acción. De manera que nosotros debemos de saber de que oramos ¿para qué? Para que Dios nos capacite para la acción. No es que oramos y nos quedamos sin hacer nada, no, ¿verdad? Sino que así como la oración de Cristo ahí en Getsemaní dijo, hágase tu voluntad. Y una vez pues fue fortalecido en su alma, en aquella inmensa prueba, inmediatamente con gozo, él se encamina a hacer la voluntad del Padre, aquella voluntad que había sido establecida desde antes de la fundación del mundo, de manera que usted y yo oramos ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para movernos, para que caminemos, para que obremos, para que hablemos, para que actuemos, para que seamos un testimonio vivo en medio de un mundo de densas tinieblas. Entonces dice ahí Pablo en el 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo piensa en esto, dice, pensad. Estamos hablando de esa paz, ¿verdad? Estamos hablando de la ansiedad. Entonces, ¿qué va a guardar Dios? Dios va a guardar los pensamientos de nosotros. Guarda los pensamientos de nosotros, de manera que en esa acción nos lleva a pensar lo que es verdadero. Nos lleva a llenar la mente, que la mente del cristiano, la mente del creyente tiene que estar llena de la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios llena los pensamientos de nosotros, vivimos en completa paz. Porque la verdad de Dios nos fortalece. La verdad de Dios trae esperanza, trae luz en todo momento. La verdad de Dios ilumina todo sitio oscuro. La verdad de Dios ilumina el caminar del creyente. La verdad de Dios es una lumbrera, de manera que siempre tenemos una dirección segura en la cual caminamos, y esa dirección es siempre en Cristo. Cristo es la verdad. Por lo tanto, llene su corazón, su mente de la verdad de Dios. No le demos espacio a la mentira del diablo. Cuando le damos espacio a la mentira del diablo, inmediatamente pues caemos en un montón de tribulaciones, caemos en un montón de ansiedades. Hoy en día están circulando muchas mentiras. Están circulando muchas cosas que están trayendo gran ansiedad a la vida de las personas. Llénese de la palabra de Dios. Llénese de los pensamientos de Dios. ¿Cómo me lleno de los pensamientos de Dios? Llenándome de la palabra de Dios. ¿Y quién me ayuda en esto? El Espíritu Santo. Lo que, tal como la Biblia lo describe, el Espíritu de verdad, el cual nos guía a la verdad. ¿Y a quién encontramos en la verdad bíblica? Encontramos a Cristo. De esa manera hay un gozo grande. Pero también dice el Pablo que tenemos que pensar, dice, en todo lo honesto. De manera que
que en esta acción, después de esa oración, llegamos a la acción. Pero en esa acción vamos a manifestar nosotros, hermanos, eso que Pablo pues está llamando acá todo lo honesto. Está hablando de un comportamiento, está hablando de un testimonio cristiano. Que mientras las personas en este mundo hablan de desgracia, usted y yo hablemos de gracia. Que mientras las personas hablan de muerte, usted y yo aprovechemos y hablemos de vida. Hablar de vida es hablar de Cristo. Mientras vienen las malas noticias, usted habla de las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? Es poder de salvación en Cristo. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Entonces, tengamos comportamientos, hermanos, honestos, pero también pensemos en lo justo, ¿verdad? Ya conocemos la justicia de Dios. Ya hemos sido justificados y ahí nace la paz, ¿verdad? La paz del creyente, ¿dónde nace? En que hemos sido justificados. ¿En quién fuimos justificados? En Cristo. En ese Cristo que en esa cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre. De manera que ya no hay enemistad. Y esa es el fundamento de la paz, que ya no hay enemistad. ¿Por qué? Porque en Cristo fuimos hechos amigos, pero no solamente amigos, sino que en Cristo fuimos hechos hijos adoptivos de ese Dios maravilloso, de ese Dios todopoderoso. Pero también dice que hay que pensar en lo puro. Lo puro quiere decir lo santo. Tengamos cuidado en estos tiempos. Tengamos cuidado en estos días, en este tiempo de cuarentena, que no haya tiempo de ocio, porque el ocio va a llevar a nosotros a que nuestro corazón y la mente se llenen de cosas impuras. Y cuando nos llenamos de cosas impuras, inmediatamente desaparece el gozo de la vida nuestra. De manera que aproveche su tiempo, tiene suficiente tiempo para que piense en las cosas puras. Y al final pues dice todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, dice en eso pensar. Vamos a pensar en las cosas buenas. ¿Y dónde están las cosas buenas? Están en la palabra de Dios. Y por último, ahí en el 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, eso dice, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿a qué nos está llamando ahí Pablo? Un anciano, pues, un anciano en medio de las circunstancias que ya le he descrito. Pablo está diciendo lo que aprendisteis. ¿De dónde aprendió Pablo? Aprendió de la Escritura. ¿De dónde aprendió Pablo? Aprendió de Cristo. ¿De dónde aprendemos nosotros? Aprendemos de la Escritura. De manera que para tener esta vida de gozo, para tener esta vida en la cual la paz de Dios inunde toda nuestra alma, que guarde los corazones, usted y yo constantemente tenemos que estar aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos que aprender de Cristo, el testimonio de Cristo, y tenemos que aprender la verdad divina. Y por eso dice, lo que aprendiste y recibiste. De manera que lo que está ahí contenido en la palabra tenemos que recibirlo. Recibirlo quiere decir, pues, no únicamente decir, bueno, sí, es cierto, eso es verdad, sino de que saber de que esa es la verdad divina para la vida nuestra, que ese es el alimento para el alma, que esa es la esperanza del cristiano, que ese es el Cristo hablándonos allí en la Escritura. Y por lo tanto dice, y recibiste, dice, y oíste. Estar atentos, oír es estar atentos. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios en estos tiempos. Estos tiempos de gran tribulación o de mucha tribulación están quitando la atención de muchos creyentes a la palabra de Dios. Los están llenando de afanes. Están oyendo miles de cosas, pero no están teniendo tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y si no está atento a escuchar la palabra de Dios, el corazón suyo va a estar lleno de muchas ansiedades. Y esas ansiedades le van a traer temores, y esos temores le van a traer mucho dolor a su vida. Por lo tanto, abramos nuestros oídos y escuchemos la palabra de Dios para la vida de cada uno, pues, de nosotros. Entonces, y vistes en mí, dice Pablo, que está diciendo un testimonio de que todo esto que estamos
que aprendemos, todo esto que oímos, todo esto que recibimos, nos lleva a hacer un buen testimonio. De que en esta densa oscuridad la iglesia brille como sal y luz. Que usted brille como sal y luz en su casa, ahí con sus vecinos, allí en su colonia. Es un momento bonito. Como dice aquí Pablo, lo que has visto en mí, dice eso hacer. ¿Qué es lo que hemos visto en nosotros? La maravillosa obra de gracia que Cristo hace por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y al final del versículo 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? De que ese Dios de paz va a ayudarnos. Vea la expresión bien bonita, el Dios de paz. ¿De qué estamos hablando? De esa paz que inunda nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ese Dios de paz siempre va a estar con nosotros. Ese Dios de paz va a ayudarle a qué? A que usted haga todo lo que Dios dice que hay que hacer y que esa paz usted la siga teniendo ahí en su corazón todos los días de su vida y que usted se regocije en Dios. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? Siempre que hay un gozo grande con Dios. Ahí terminamos pues nuestra enseñanza. Esperamos pues en Dios que haya sido de mucho provecho para la vida de cada uno de nosotros, pero de manera especial pues que haya exaltado el nombre de Cristo. En Cristo tenemos paz. Cristo es nuestra paz y en Cristo tenemos ese regocijo grande de saber de que tenemos un Padre maravilloso, un Padre todopoderoso, Padre nuestro, y que tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, que nos capacita para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, en esta noche, como dijo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Siéntase feliz, siéntase dichoso de que ahora usted y yo estamos en Cristo. Amén. Le pido que incline su rostro, oramos en esta noche. Padre bueno, te damos la gracia, Señor, por esa bondad tuya. Te damos gracias porque tú eres el Dios de paz, porque ahora ya no somos enemigos tuyos, porque en ti, mi buen Jesús, hemos sido reconciliados con el Padre, porque en esa cruz del Calvario ahí murieron las enemistades, porque en ese sacrificio perfecto tuyo ahí pagaste el precio del pecado, el precio de esa condenación que había sobre nosotros. Es ahí en el cual tú nos llevaste contigo, es ahí en la cual tú nos compraste, y ahora sabemos que ya no somos enemigos, sino que ahora vivimos en un estado de amistad. Ahora somos hijos adoptivos de Dios. Nos gozamos y nos regocijamos en ese Dios maravilloso, en ese Dios de la salvación, en esa gracia que nos salvó, pero en esa gracia de que día a día nos sostiene, en esa gracia que ha permitido de que usted y yo seamos el pueblo de Dios, que seamos la iglesia de Jesucristo. Te damos la gloria, mi buen Dios, en esta noche, por toda tu bondad, mi buen Dios, y asimismo también elevamos peticiones a ti, acompañadas de acción de gracias. Te damos gracias, amado Dios, porque independientemente cuál sea tu respuesta, sabemos de que va a ser buena, sabemos de que va a ser en esa voluntad santa, sabemos de que va a ser en esa voluntad perfecta, y todo lo que venga de ti para nosotros va a ser bueno, va a ser para gozo, va a ser para bien, va a ser para bienestar, va a ser para salud de cada uno de nosotros, para prosperidad, para gozo y santificación de tu iglesia. Te damos las gracias desde ya por esas peticiones, Jesús, y pedimos en esta noche que nos guíes a tu verdad, que tu verdad inunde los corazones de mis hermanos, mi corazón, mi mente, los corazones y la mente de todos, que estemos llenos de tus pensamientos, que estemos llenos de esa buena noticia, de esas promesas, amado Dios, pero que también a través de esa oración, a través de esa oración en la cual decimos hágase tu voluntad, también nos capacites para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ayuda a nuestra iglesia, ayuda a mis hermanos donde quiera que estén, para que cada uno de ellos camine en tu voluntad, para que cada uno de ellos dé testimonio de un Cristo que vive en ellos, para que cada uno de mis hermanos hable palabras de vida en estos tiempos en los cuales
únicamente se hablan palabras de muerte, y ayúdanos a tener atentos. Gracias en esta. Dice, amado Dios, a mí, en otro país, amado Dios, tu gracia y tu misericordia estén con él, como lo has prometido, y lo gracias. Amén. Que Dios